Bendito sea Jesucristo. Dios le bendiga, amados hermanos. Esta noche estamos aquí en la casa de Dios, dándole gracias a Dios, hermano, por la bendición que nos da. Un día más. Hoy día se conmemora aquí en el Perú Fiestas Patrias, 28 de julio. Hermano, también nos alegramos por eso. Y vamos a estudiar el tema, la democracia según la Biblia. Amén. Entonces, la democracia según la palabra de Dios. Para eso vamos a ir a Isaías 33, 22. Que dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, lo leemos, dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Repitamos una vez más: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Gloria a Dios, hermano, tome asiento, bendito sea Cristo, Dios bendiga su palabra. Mi hermano, la democracia es lo que mayormente ahora hay en el planeta Tierra. ¿Hay dictadura? También hay dictadura. ¿Actualmente hay dictadura en algunos países? Sí hay dictadura. Ya, hay países donde hay la dictadura, donde el poder se concentra en un solo hombre. Por ejemplo, Corea del Norte es una dictadura, aunque algunas personas dicen: no, Corea del Norte no es dictadura. Corea del Norte es una dictadura. Ahí no hay libertad de expresión. Ahí se dice, se hace, se piensa lo que dice el líder. Hay muchos países en los cuales hay dictadura, bendito sea Cristo, pero mayormente hay democracia, ¿correcto? Pero también hay lo que se llama teocracia. ¿Qué es la teocracia? La teocracia es Dios gobernando, ¿ya? Gobierno de Dios. La teocracia es Dios gobernando, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto que todo el poder se concentra en Dios. O sea, Dios no comparte su poder para gobernar el universo. Dios no comparte su poder. Dios concentra todo el poder. Dios concentra todo el poder. Dios gobernando teocracia. Dios concentra todo el poder. Ahora, lo contrario a la democracia es descentralización del poder. O sea, el poder no se encierra en un solo hombre, sino que en la democracia el poder se descentraliza y se divide en tres partes. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Entonces, la democracia no es un invento humano. La democracia, el hombre lo ha descubierto. El hombre ha descubierto la democracia. Es como el matrimonio no es un invento humano. El matrimonio es un invento de Dios. Y el hombre, hermano, se ha dado cuenta que el matrimonio es una bendición, porque el matrimonio es base de la sociedad. Quiera o no aceptarlo el hombre, tiene que aceptar el matrimonio, porque el matrimonio es creación de Dios y es base de la sociedad. Ahora, la democracia también, hermano, lo encontramos nosotros en la Biblia, que son principios que Dios ha dejado, y el hombre, hermano, se ha acoplado a la voluntad de Dios. Ahora, bendito sea Cristo. Por eso hemos leído acá, en Isaías 33, 22, dice: Dios es nuestro juez, ahí está el poder judicial. Dios es nuestro legislador, ahí está el poder legislativo, el Congreso de la República. Y Dios es nuestro rey, ahí está el poder ejecutivo. Entonces, Dios concentra los tres poderes. Dios concentra los tres poderes: el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. ¿Dónde está eso, pastor? Isaías 33, 22. Amén. Pastor, ¿dónde están los tres poderes del Estado democrático? Pastor, ¿dónde se encuentra en la Biblia los tres poderes del Estado democrático? Se encuentra en Isaías 33, 22. Dios pone las bases, dice: yo soy tu juez, poder judicial; yo soy tu legislador, poder legislativo, el Congreso; y yo soy tu rey, poder ejecutivo. Dios concentra los tres poderes. Pero en la tierra, acá no hay teocracia. Acá ¿qué hay? Gobierno humano. Y el gobierno humano es una creación de Dios, y el gobierno humano está mayormente dirigido con democracia. Por eso los gobiernos democráticos tienen el Congreso, poder legislativo, donde hacen las leyes,
está el poder judicial, donde ahí, hermanos, se hace el juicio, y también el poder ejecutivo, donde el presidente administra los bienes para revertirlos o dárselos al pueblo. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Entonces la democracia, hermano, es un reflejo de lo que Dios hace. Dios en el cielo gobierna con democracia o con teocracia. En el cielo no hay democracia. En el cielo los ángeles no van a votar. En el cielo no hay elecciones, vamos a ver. No. En el cielo hay teocracia. ¿Qué quiere decir? Que Dios gobierna absolutamente. Dios concentra todo el poder. Ahora, Dios tiene la capacidad para concentrar todo el poder. Amén. ¿O se le pasa la mano? No. De repente se le pasa la mano. No, a Dios no se le pasa la mano. Dios tiene todo el poder y concentra todo el poder porque Él tiene la capacidad de manejar todo el poder. Y el poder no daña a Dios. O sea, el poder no le daña a Dios, no lo daña. Así es, aleluya. Él es perfecto. Amén, gloria a Dios. Él es perfecto. Entonces, en el cielo, en el tercer cielo, en el reino de los cielos, hay teocracia. Y es una perfección absoluta. En el cielo hay perfección, hermano. Hay perfección, porque en el cielo hay leyes o no hay leyes. O cada uno hace lo que le da la gana. No, en el cielo hay leyes. En el reino de los cielos hay leyes. Dios ha dejado las leyes. Y en el cielo también Dios, Él es el que juzga. Gloria a Dios, hermano. Y Él es el que reina. Por eso Él concentra los tres poderes del Estado. Ahora, ¿hubo un ser creado que se reveló en el cielo? ¿Sí o no? Amén. Claro. Y Dios dijo, con la multitud de tus contrataciones, o sea, tú te rebelaste contra la ley que yo puse. O sea, Dios le dice al diablo, antes de ser diablo, o cuando ya el pecado estaba en su corazón, Dios le dice a este ángel, Dios le dice, tú te has rebelado contra las leyes que yo he dejado, con la multitud de tus rebeliones, porque tú estás pisoteando mis leyes. O sea, Dios pone leyes, y este arcángel, cuando pisoteó las leyes, Dios le saca en cara, Dios lo reclama. Y Dios también es juez. ¿Y cuál fue la sentencia de Satanás? Arrojado eres del cielo, derribado, arrojado, arrastrado, derribado eres del cielo. Dios lo desechó, lo expulsó y lo condenó. Así es. Y su condenación es tormento eterno en el lago de fuego. Por eso en el cielo hay perfección, hermano. Así es, aleluya. En el cielo todos se alinean a Dios voluntariamente. Bendito sea Cristo. Aleluya. Entonces, en el cielo hay teocracia. ¿Correcto? Acá en la tierra, el mejor gobierno es dictadura, monarquía, es democracia. Lo mejor que. Gloria a Dios, hermano. Vamos a avanzar. Miren, el ser humano aquí en la tierra, cuando Dios crea al ser humano aquí en la tierra, Dios lo crea, hombre y mujer, gloria a Dios, hermano, y lo crea bajo teocracia. O sea, Adán y Eva estaban en una teocracia. Dios gobernaba. Ellos tenían comunión con Dios, se sometían a Dios. O sea, Dios hizo, dice, todas las cosas bien, todo lo hizo bien. El ser humano, Adán y Eva, hermano, estaban bien. Se dejaban guiar por Dios, llevar por Dios, se sometían a Dios. Pero también el ser humano creado por Dios era un ser que tenía voluntad propia. O sea, no era un robot. No era una persona que tenía una falla mental y que hacía todo lo que le decían. No, sino que Adán tenía voluntad propia. Él tenía voluntad propia para hacer o no hacer. Dios le dio la voluntad propia. En esa voluntad propia, bendito sea Cristo, el ser humano se rebela contra Dios. Pisotea la ley de Dios. Y ya no quiere ser gobernado por teocracia. Ya no quiere ser gobernado por Dios. O sea, el ser humano, hermano, rechaza la teocracia de Dios. Y él quiere ser su propio gobernante. Él quiere ser su propio gobernante. Eso es el humanismo.
O sea, el hombre se hizo un autogolpe. Dijo, yo solo me voy a gobernar. No quiero teocracia. Entonces, eso es humanismo. ¿Qué dice el humanismo? El humanismo dice que el hombre y la mujer tienen la capacidad para gobernarse y salir adelante y solucionar todos sus problemas. Bendito sea Cristo, eso dice el humanismo. Ellos no necesitan a Dios. Ellos no necesitan a Dios, leyes divinas. No, el humanismo dice, nosotros tenemos la capacidad para vivir tranquilamente en prosperidad y solucionar todos los problemas, porque tenemos sabiduría y entendimiento. Ahora la Biblia dice, en Romanos 1:22, que los hombres siendo sabios se hicieron sonsos, necios. O sea, Dios les dio capacidad mental. O sea, el ser humano es un ser creado, pero no es como un animal. El animal no razona. El ser humano tiene la capacidad racional porque estamos creados a imagen de Dios. El ser humano está creado a imagen de Dios. Así es, Pues el ser humano es el único ser vivo que razona, que entiende, que piensa y que puede, hermano, crear y fabricar cosas. O sea, nosotros somos imagen y semejanza de Dios, por eso. Entonces, con esa capacidad mental que Dios le dio al hombre, para que el hombre razone y piense que lejos de Dios está perdido. Pero como el hombre se hizo autogolpe y dijo, no quiero teocracia, quiero ser yo mismo mi gobernante, ¿qué pasó? Dice la Biblia, siendo sabios hicieron todo. O sea, teniendo capacidad mental, se envanecieron y dijeron, nosotros mismos somos. Nosotros mismos somos, no necesitamos a Dios. Saquen la Biblia, dejen la Biblia, la iglesia es irrelevante. O sea, por eso los gobernantes de la tierra, los grandes gobernantes, los grandes intelectuales, entre comillas, miran a la iglesia como algo irrelevante, trivial, que no sirve, no suma. La iglesia, pérdida de tiempo, no vale. Están los tontos metidos ahí. Ya, eso es lo que piensa mayormente la gente, ese es el humanismo. Ellos dicen, mi fuerza, mi trabajo, mi estudio, mi conocimiento, yo con mi sabiduría, ya. Ese es el humanismo. Rechaza a Dios y ellos mismos son. Y la Biblia dice, siendo sabios, teniendo cerebro, coeficiente mental, se hicieron, son necios. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el planeta Tierra, bendito sea Cristo, hermano, está sometido a los gobernantes terrenales. Ahora miren, los gobiernos de la tierra que han habido, han empezado pues por caudillos, ¿no? Caudillos de familias, tribus, ¿no? Tribus, nómadas. Había una familia que era el líder y de ahí aparecieron, ¿qué cosa? Los reyes de la tierra. Moría el papá, entraba el hijo. Moría el hijo, entraba el nieto. Monarquía. ¿Ya? Eran reyes. Se convirtieron en emperadores. Y se autotitularon Dios también. Mire, ahora hay presidentes de las repúblicas elegidos por voto popular, democracia. Pero también hay dictadores. Ahora, la dictadura mayormente ahora ya no es como antes, pues. Antes venían con un tanque, ¿no? Disparaban a la puerta del palacio, sacaban al presidente, lo mataban, lo enterraban y entraban, ¿no? Ahora ya no, ya. Ahora la dictadura ha cambiado. La dictadura ahora es que entra un presidente elegido democráticamente por voluntad del pueblo o también haciendo fraude electoral. También hay eso. Cuando entra el poder ejecutivo, ¿qué es lo que hace? Si agarra el poder judicial, o sea, el presidente del poder judicial es su amigo, es su gente, es de su misma línea ideológica política. Entonces, ya tiene el poder judicial. Ahora, en el poder legislativo, en el Congreso, tiene la mayoría. Tiene la mayoría por voto popular
o sobornando a los demás legisladores. Gloria a Dios, hermano, que vive. Cristo. Alaba a Dios, hermano, bendito sea Cristo. Aleluya. Entonces, ahora las dictaduras han cambiado. La dictadura es que el presidente de la República se agarró los tres poderes del Estado. O sea, están de adorno nomás, pero él controla todos los poderes. Y hace lo que le da la gana. La Constitución lo cambia para quedarse 5 años más, lo cambia para quedarse 10 años más, lo cambia para quedarse 20 años más. Por eso usted ve presidentes ahora que están 20 años en la presidencia y no salen. Están 25 años y no salen, 30 años y no salen, 40 años y no salen, y siempre ganan las elecciones. Qué raro que siempre ganan. Hermano, ahora hay dictaduras así también. Entonces, esa es la realidad en la cual estamos viviendo ahora, ¿no? Estamos viviendo ahora en estos gobiernos humanos. Bendito sea Jesucristo, hermano. ¿Qué bien, hermanos? Ahora miren, el gobierno humano no es malo. El gobierno humano es una creación de Dios. Es, hermano, un reflejo de lo que hay en el cielo. En el cielo Dios gobierna. Correcto, Dios gobierna, es el gobernante. Ahora, aquí en la tierra también Dios ha creado lo que se llama el gobierno humano. El gobierno humano no es una casualidad, no, eso es el diseño de Dios. Dios ha puesto gobernantes, Él ha creado el gobierno humano. Por eso dice en el libro de Romanos, vayamos a Romanos rápidamente, capítulo 13, dice así: bendito sea Cristo. Aleluya. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Gloria a Dios, hermano. Entonces, las autoridades que hay, los gobiernos que hay, es porque Dios los ha puesto. ¿Se acuerdan lo que dijo el rey Nabucodonosor? El rey Nabucodonosor decía: esta es la gran Babilonia, ¿no? Hablando con él mismo, haciendo un soliloquio. Él mismo se predicaba, él mismo se exponía sus ideas. Decía: esta es la gran Babilonia que yo he creado, con mi poder, mi sabiduría, mi fuerza. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Salió juicio del juez de todo el mundo. Dios dijo: Nabucodonosor, ahora por tu soberbia, por tu orgullo, tu arrogancia y por tus muchos pecados, ahora se te va a quitar tu poder gobernante, ¿ya? Y vas a volverte loco y vas a creerte un animal y te van a botar de tu palacio y te vas a ir a vivir al campo como una bestia y vas a comer hierbas, ¿ya? Y allá vas a vivir por muchos años. Entonces Nabucodonosor, hermano, se volvió loco y lo botaron. Pero dice que después que Dios le devolvió la razón a Nabucodonosor, Nabucodonosor se reconoció, se arrepintió, dijo: en verdad el que gobierna todo el universo y controla todos los gobiernos humanos, mi gobierno, o sea, Nabucodonosor reconoció que Dios controla todos los gobiernos. Y no hay reyes sino puestos por Dios. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Por eso el gobierno humano no es que el hombre con su sabiduría, no, eso es diseño de Dios. Porque Dios entiende que en la tierra tiene que haber orden, tiene que haber, hermano, orden, tiene que haber leyes, Amén, aleluya. tiene que haber sanciones, Gloria a Dios. tiene que haber reconocimiento. O sea, Él es el sabio, es el que sabe, hermano. Por eso Dios dice: el gobierno humano yo lo he creado, yo lo he instituido. Gloria a Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Ustedes se acuerdan que Israel vivía una teocracia, ¿se acuerdan? Una teocracia. Amén. Israel no tenía rey, pero el pueblo desechó a Dios y dijeron: queremos un rey. Queremos un rey como todas las naciones tienen reyes. Mire, qué mente tan necia, dejar a Dios y cambiarlo por un ser humano, por un rey. Entonces Dios de castigo le da a Saúl. Dios de castigo se lo da a Saúl.
Y Saúl fue el primer y peor rey, y Saúl fue un castigo para el pueblo de Israel. O sea, Saúl fue un mal gobernante y gobernó mal y el pueblo sufrió. Por eso, si hay gobernantes malos que el pueblo grita y sufre, es que el pueblo, hermano, no está haciendo bien las cosas. El pueblo no está haciendo bien las cosas. Se está alejando más de Dios, y Dios tiene que poner un gobernante tirano también para que el pueblo, hermano, grite y levante la mirada al cielo. Bendito sea Cristo. Entonces, el pueblo de Israel pidió a Dios, pidió rey, y Dios le dio a Saúl. Saúl muere y entra el rey David. Y de ahí vienen los demás reyes. Gloria a Dios, hermano. Entonces, el gobierno humano, hermano, es bueno. Dios lo ha creado. Dios, Él es el que dictamina. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Nos guste o no nos guste, Dios ha puesto las autoridades. ¿Para bendición o para castigo? Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Entonces, mire, ahora, dentro de todos los gobiernos, ahora, ya no hay ¿cómo se llama? Monarquía, pues, ya no hay monarquía ya. Inglaterra hay rey y reina, pero esos nombres ese es de adorno nomás. Eso es de adorno, pero no, literalmente no gobierno. Entonces, ahora, hermano, lo que tenemos mayormente en los gobiernos es la democracia. La democracia es el mejor de los sistemas para gobernar un país. Gloria a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque hemos visto que la democracia tiene principios bíblicos. Ya hemos visto ya Isaías 32:22. Dios dice, yo soy tu legislador, yo soy tu juez, yo soy tu ejecutivo. Entonces, eso viene ya de parte de Dios. Entonces, la democracia, hermano, ¿es para qué? Para que el ser humano no concentre todo el poder. Mira, vayamos a ver la historia. No nos vayamos muy atrás. No nos vayamos, hermano, a Nabucodonosor, a Julio César, a los Césares. Vayamos más cerca. Que un hombre controle todo el poder. Por ejemplo, Hitler. ¿Usted sabe quién es Hitler, no? ¿Quién fue Hitler? Aleluya. Ya. Este gobernante alemán, él tenía todo el poder. Él manejaba el poder judicial, legislativo, ejecutivo. Él tenía todo el poder. ¿Y qué pasa cuando el ser humano tiene todo el poder? ¿Qué pasa cuando un hombre, un gobernante, tiene todo el poder? El poder lo daña. El poder lo destruye. El poder le vuelve loco. Se enloquece con el poder. Pero pastor, ¿cómo Dios tiene todo el poder? Dios tiene todo el poder porque es Dios. No le daña el poder, Él es Dios. Pero el ser humano no está capacitado, porque tiene una naturaleza caída, para manejar todo el poder. Por ejemplo, en el matrimonio, el hombre en la cabeza toma las decisiones. Pero él solo, o tiene una esposa que es su asesora, tiene a su esposa que es su consejera y su asesora. ¿Se da cuenta? Dios le dice, hombre, tú eres la cabeza, tú vas a tomar decisiones, pero tu esposa es tu consejera, tu asesora. O sea, no es autoridad, no es autoritario, no es dictador. En el matrimonio no hay dictadura, hermano. No hay dictadura. El hombre pide consejo a su mujer. Y muchas veces, o pocas veces, o casi siempre, quizás, la mujer tiene más razón que el hombre. Eso también hay que reconocer. Ahora, cuando los hijos crecen, el hijo también puede aconsejar al papá, ¿o no? El hijo también aconseja al papá, hermano. Que hay hijos que tienen más capacidad que hasta los padres. Entonces, el matrimonio, hermano, en el matrimonio no hay dictadura. El papá escucha el consejo del esposo y de los hijos. Por ellos, hermano. ¿Se acuerdan? O sea, en el gobierno humano, que el gobernante absorba todo el poder, es una desgracia, hermano. Pues la democracia lo que hace que es cuidar al gobernante.
La democracia cuida al gobernante para que no se vuelva loco con el poder. Se emborrachan con el poder. ¿No se acuerda que una persona dijo acá en el Perú, refiriéndose a la mujer de un presidente, a la mujer de Humala? ¿Qué decían de la mujer de Humala? Está borracha de poder. ¿No? Está borracha de poder. ¿Por qué? Porque el poder la dominó y hermano, dicen que ponía ministros, sacaba ministros y hacía cosas que no le competían a ella. Entonces, hermano, es la verdad. Adolfo Hitler tenía todo el poder. ¿Y qué hizo? Destruyó Alemania, hermano, lo dejó en ruinas, literalmente ruinas, una ciudad en ruinas, millones de alemanes muertos, millones de alemanas violadas, muertas, niños asesinados, hermano, destruyó muchos países, mató muchas personas, italianos, franceses, ingleses, rusos. Ese hombre con el poder absoluto fue una desgracia, porque él tenía todo el poder. Y él decía, yo hago lo que me da la gana. Yo mato a quien quiero matar, a los judíos, ya, maten a los judíos. Mátenlo, mátenlo. No sirve, no vale. ¿Se da cuenta? Su promoción de Hitler, ¿quién era? Stalin. Stalin, el presidente de la Unión Soviética, que ahora es Rusia. Stalin, él también tenía todo el poder. ¿Y qué hizo Stalin? Mandó a matar a todos sus enemigos políticos. A todos sus enemigos políticos los mandó a matar. Hasta mandó a matar a la familia de su esposa. Y él tenía una lista, todos los días le daban una lista y él decía, este mátalo, este mátalo, este mátalo, este mátalo. Y él tomando desayuno decía, le ponía el check, ¿no? Mata, mata, muere, 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 mata, mata. Stalin, que concentraba todo el poder, él se creía dueño de las vidas. Se creía dueño de todo. O sea, vamos a invadir Polonia, vamos a agarrarnos Polonia, vamos a agarrarnos Ucrania, vamos a agarrarnos Eslovenia. O sea, se agarraba a todos los países. ¿Por qué? Porque tenía todo el poder. ¿Se da cuenta? Por eso Dios sabe que el hombre es dañado cuando concentra todo el poder. Por eso Dios nos ha dejado en la Biblia que el poder hay que descentralizarlo en tres partes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y tienen que ser autónomos, independientes. Gloria a Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Eso Dios lo ha dejado ya en el Antiguo Testamento. Dios. Porque Dios sabe que el hombre es un desgraciado. El hombre que no tiene temor de Dios, hermano, olvídese. Olvídese. ¿Cuántos gobernantes llegan al poder y no quieren salir? Acá nomás, de Perú más arribita, Venezuela, ¿correcto? ¿Conoce Venezuela, no? ¿Quién no conoce Venezuela? ¿Qué dijo el gobernante de Venezuela? Hugo Chávez. Ahí está grabado. No, yo he derrocado a ese dictador, pero yo voy a estar 3 años nomás. Y dejo el poder y entro otro. Yo voy a estar 3, 4 años nomás. Ahí está filmado. Era jovencito. Y pasaron 3, 4 años y se quedó 5, y 5, y 5, y 5, y 5, y bueno, y ya no quiso salir. Ya no quiso salir. ¿Cómo se llama eso? Estaba borracho de poder. Poder. ¿Se da cuenta? Y destruyó Venezuela. ¿Cómo está Venezuela? ¿Venezuela cómo está? ¿Es una potencia económica? No, está en ruinas, hermano. Hay venezolanos por todas partes del Perú. Acá en el Perú hay Venezuela, en Chile, en todos los países hay. Ellos no son culpables, hermano, de ese gobernante, hermano, dictador. Pero la consecuencia del pecado, hermano, cae a todos. Ahora, a los extranjeros, sea venezolano, sea de cualquier país, hermano, hay que tenderle las manos. Dios dice, al extranjero, trátalo bien. Gloria a Dios, hermano. Entonces, estamos viendo, hermano, que el ser humano es así. El ser humano sin Dios es como un animal, hermano, raro. ¿Por qué le digo esto? Porque mire, cuando el ser humano, el hombre que está en el poder, si no tiene a Dios en su corazón, es un peligro
nacional, es una bomba de tiempo que en cualquier momento explota y destruye, hermano, todo el país. Terrible tener un gobernante, hermano, hermano, que esté lejos de Dios y tenga, hermano, esa enfermedad de emborracharse el poder. Es peligrosísimo. Aleluya. Peligrosísimo. Gloria a Dios. Por eso Dios descentralizó el poder. Mire, usted sabe que el ser humano, con su capacidad que tiene, ha creado, ¿qué cosa? Hospitales, hermano. ¿Y el hospital es bueno o es malo? El hospital es bueno, ¿no? Mira, qué bueno es el hombre, ¿no? Qué buena es la mujer, o sea, qué buena es la humanidad, crea hospitales. Gloria a Dios. Pero también esa misma humanidad, ¿qué creó? Campos de concentración. Mire, ¿para qué eran los campos de concentración? Para matar a los judíos, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, jóvenes, todo. Qué contradicción, ¿no? Qué paradoja. ¿Quién creó los campos de concentración? Los seres humanos. ¿Quién creó los hospitales? Los seres humanos. Pero ¿qué clase de gente es esta? ¿No? El diablo mirará, se asustará. Las medicinas, el hombre lo ha creado, ¿ya? Ha manipulado la creación de Dios y el hombre fabrica medicinas. ¿Y la medicina es buena? No, es buena. Pero también ese mismo hombre, ¿sabe qué hace? Bombas nucleares, bombas atómicas, para arrasar ciudades enteras. Si cae una bomba atómica acá, nuclear acá en Lima, hermano, esas últimas bombas de kilotones, megatones, yo no sé, hermanos, pero dice que son, hermano, la bomba que cayó en Hiroshima, eso no es nada comparado con la que tienen hoy día. No es nada, es un cohetecillo con lo que tienen. Si cae una bomba acá, desaparece toda Independencia, Los Olivos, San Martín, desaparece todo. ¿Quién ha sido el loco quién ha sido el enfermo mental que ha creado esa bomba? ¿Un marciano de Júpiter? No, el ser humano. ¿El mismo que crea medicinas? ¿Que fabrica medicinas? Sí. Pero qué contradicción, ¿no? Qué paradoja. Esta humanidad es, hermano, enferma. Sí, está enferma. El pecado es una enfermedad. Por eso, Dios viendo esto, dice, no, el gobierno tiene que ser dividido, el poder del gobierno tiene que dividirse. Legislativo, judicial y ejecutivo. Eso Dios lo dice. Lo mejor, y el hombre se ha alineado a este modelo. Gloria a Dios, hermano. Entonces, viendo que el poder emborracha a los gobernantes, es necesario que el poder sea distribuido. Bendito sea Cristo. Entonces vayamos nosotros, hermanos, a ver Romanos, vayamos a Romanos ya, capítulo 13. Bendito sea Jesucristo. Dice así, de Romanos 13:1. Vamos a ver, hermano, la democracia en la Biblia. El modelo que tiene la palabra de Dios, el modelo que tiene la Biblia. Gloria a Dios, aleluya. Dice así. Vayamos primero al poder legislativo, ¿ya? Al Congreso. Vayamos al Congreso, al poder legislativo, ¿no? Dice acá, en Romanos 13:3, dice así. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Los magistrados en el Imperio Romano, ¿ya? Ellos eran los que hacían las leyes y también los que ejercían de jueces, los romanos. Ellos legislaban, los romanos legislaban y también juzgaban. O sea, acá lo que Dios está diciendo, Dios está diciendo acá
que el magistrado legisla. El magistrado romano legisla, hace leyes. ¿Y qué está diciendo? ¿Que tenemos que desobedecer o obedecer? Tenemos que obedecer. Aquí está el poder legislativo, el Congreso de la República. Vayamos a Deuteronomio 28, más atrás. Deuteronomio 28 dice así. Dice así, verso 1, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Lo vuelvo a leer. Para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Que yo te prescribo hoy. Por ellos, hermano. ¿De quiénes son los mandamientos? De Dios. Dios legisla y se lo entrega al pueblo. Dios es el que legisla, Él es el que da las leyes y los entrega al pueblo. Y vemos que en Roma había, ¿qué cosa? Gente que legislaba también. Y ahora en el Perú también hay gente que legisla o no gente que legisla. En el Congreso, ¿qué hacen? Hacen leyes. Está la Constitución, está en la ley. ¿Eso de dónde viene? ¿De dónde viene eso? ¿De Estados Unidos? No, eso viene de Deuteronomio capítulo 28. Y de más antes. Por eso, el poder legislativo, el Congreso de la República, está en el diseño de Dios, hermano. Está en el diseño de Dios. Y Dios, hermano, puso leyes. Y saben, en cuartas partes de las leyes, Dios estableció leyes civiles, leyes sanitarias, leyes, hermano, judiciales, morales. O sea, Dios dejó leyes civiles, morales y sanitarias. Y Dios les entregó al pueblo. ¿Sabe qué decía Dios en las leyes sanitarias, hermano? Esto es tremendo, escuche. En las leyes sanitarias Dios decía: cuando tú vayas a hacer tus necesidades fisiológicas, decía Dios, siempre tienes que tener en tu mochila una estaca. Una estaca. Entonces, cuando quieras hacer tus necesidades, tienes que irte, ¿no?, a una zona alejada, y ahí tienes que escarbar. Escarba, y ahí haces tus necesidades y lo tapas. ¿Ya? Entonces, esas son leyes sanitarias. Los demás pueblos no hacían eso. Los demás pueblos hacían como Bobby, como Fido, ¿no? Encima y se iban corriendo. Nada más. Pero Dios le decía: ustedes no van a ser como Fido, como Bobby. No, no. Ustedes tienen que escarbar y enterrar. Pregunta, ¿por qué? Porque si no lo tapa, eso trae enfermedades. La mosca viene, se para ahí. La mosca viene, glorioso hermano, la mosca viene, se para ahí, y después va a tu arroz con chaufa y se para en tu chaufita, o se para en tu pollo a la brasa, y te lo comes eso, y después viene, ¿qué cosa? Infección al estómago, te enfermas. ¿Dios lo sabe o no lo sabe? Amén, aleluya. Leyes sanitarias. Usted sabe que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes se enfrentaron a los ingleses en África, ¿sabe qué hacían los ingleses? Tenían su lampa y su pico, y ellos iban y hacían un hueco y ahí hacían su necesidad y lo tapaban. Los ingleses en la Segunda Guerra Mundial hicieron caso a la ley sanitaria de Dios. Pero los alemanes no hacían eso. Los alemanes iban y lo hacían en cualquier parte, no lo tapaban y se venían. ¿Y sabe qué pasó? Que el ejército alemán sufrió de infección al estómago. Todos estaban con diarrea, todos estaban con fiebre por no tapar sus heces. Entonces, Dios puso leyes sanitarias, varias leyes sanitarias. ¿Es bueno o no bueno?
Dios es sabio y no es sabio. Amén. Ahora los médicos también dicen eso, ¿no? Hasta lávate la mano. Dios estableció leyes morales. Las leyes morales. No te acostarás con la mujer de tu vecino, no caerás en adulterio, no fornicarás, no adulterarás, no robarás. ¿Se da cuenta? Leyes morales. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Eso es bueno o es malo? Dios puso leyes civiles también. Si por casualidad matas a la vaca de tu vecino, tienes que pagarlo. Si tu vecino te presta su burro y se te muere, tienes que reparar, reparación civil. Leyes civiles. ¿Se da cuenta? Entonces esas leyes, hermano, las tenemos hoy también. Ahora, acomodado ya nuestra época, el año 2022. Pero el Congreso de la República es el legislativo que tiene que crear leyes para el bienestar del pueblo, de la nación, del país. Ese es el diseño de Dios. No fabriques leyes para hacerte rico. Echa la ley, echa la trampa. ¿Has escuchado esa palabra, no? Esa frase. O sea, hacen leyes para que ellos después sean enriquecidos con esas leyes. Hay lobbies que van y dicen, saca una ley para que me favorezca. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cuánto hay? Ya hasta mandan a hacer leyes y pagan por esas leyes. Leyes corruptas. Pero Dios, en este diseño, dice que tienen que haber leyes a favor del pueblo. Gloria a Dios, hermano. Bendito sea Cristo. Ese es el modelo, ese es el diseño de Dios. Ahora, bendito sea Cristo, vamos al Poder Judicial. Deuteronomio 16:18. Vamos al Poder Judicial, Deuteronomio 16:18. Dice así. Bendito sea Cristo. Dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán, jueces, poder judicial. Dice, juzgarán al pueblo con justo juicio. Con justo juicio. Dice, no tuerzas el derecho, ¿ya? A los jueces, los fiscales, al poder judicial, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes, ¿qué cosa dice? Soborno. Porque el soborno ciega los ojos de los sabios y te pervierte las palabras del justo. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra. Gloria a Dios, hermano. Entonces, aquí está el poder judicial. Dios estableció jueces. Pastor, ¿por qué hay jueces en el Perú? Porque Dios lo estableció en el inicio. Pastor, ¿por qué hay jueces? Porque Dios lo estableció, lo creó. Es creación de Dios. Entonces, ahora también tenemos jueces, que es el poder judicial. Ahora tenemos el poder judicial. Y el poder judicial tiene el encargo de parte de Dios ¿de qué? De juzgar, dice, con justo juicio, sin recibir coimas, sobornos, para que el juicio no salga torcido. Vayamos a Romanos 13, una vez más. Bendito sea Cristo. 13:3. Romanos 13:3. Vamos a ver. Dice así. Aquí está el poder judicial también. Porque los magistrados que hacen de jueces no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, ten miedo, porque no en vano lleva la espada, porque no en vano por gusto lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Aquí está el poder judicial. Entonces, ¿qué dice Dios? Dice, haz lo bueno
obedece la ley, sométete a la ley, ¿ya? Para que la espada del soldado romano, por justo juicio del juez basado en la ley, te atraviese y te mate. Eso es lo que está diciendo. ¿Quieres morir atravesado por una espada del soldado romano? No. Entonces obedece la ley. Ahora, si tú no obedeces la ley, el soldado romano te va a atravesar con su espada y te va a matar. Así que, ¿no quieres tener miedo a la espada que te va a matar? Entonces obedece la ley. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Bendito Dios. Aquí está el poder judicial. Y el apóstol Pablo avala todo esto. Y el apóstol Pablo está hablando por inspiración del Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermano. El apóstol Pablo acá no está atacando la autoridad, no está atacando las leyes de Roma, no está atacando el juicio de Roma, no, está dando la razón. Está diciendo que es un gobierno. Y el imperio romano no era un gobierno tan bueno, hermano. Pero Dios dice, es un gobierno, sométete a la autoridad. A no ser que la autoridad del gobierno saque leyes que te hagan pecar a ti contra Dios. En ese caso, ahí sí nos rebelamos contra las leyes que nos quieran o obliguen a pecar contra Dios. Eso sí estamos claros. O sea, yo obedezco la ley, siempre y cuando que esa ley no me mande a mí a pecar. No me mande a mí, hermano, que me prohíba alabar a Dios. No, yo tengo que alabar a Dios. Que me prohíba congregar. No, yo quiero congregar. Entonces, ¿me entiendes? O sea, cuando la ley no violenta la palabra de Dios, nos sometemos. Y el apóstol Pablo acá dice, sométanse. Es el modelo de Dios, hermano. Estamos viendo el modelo de Dios en la Biblia, que Dios lo estableció ya desde siglos atrás, más de 2000, 3000 años atrás, 4000 años atrás, que ahora lo practican casi todos los países. Entonces dice acá, cuando juzgues, juzga bien. Entonces, pero lamentablemente, hermano, como mayormente los jueces que nos gobiernan no son cristianos, los jueces que nos gobiernan, lamentablemente, la mayoría no son cristianos, entonces la ley sale torcida por el soborno y la coima. Esa es una gran verdad. Es una gran verdad. Ahora todo se arregla. Todo se arregla. Todo se paga. Los jueces se venden. Los jueces se venden. Como rameras se venden los jueces. Es la gran verdad. Ese es el pecado Aleluya, gloria a que hay Dios. en esta tierra. Hay jueces que son jueces veraces. Dios los bendiga. Que sigan así, hermano. Entonces, vayamos al Poder Ejecutivo. Romanos 13:6. Dice así. Romanos 13:6 dice, pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Ellos sirven al pueblo. Pagad todo lo que debáis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Nosotros pagamos nuestros impuestos, dice, porque ellos son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. El gobierno, el modelo de Dios es que el gobierno, el gobernante, el poder ejecutivo, tiene que encargarse de administrar el dinero que el propio pueblo, el mismo pueblo, se lo entrega, lo da. Todos los impuestos que entran, por ejemplo acá en el Estado peruano, en el gobierno peruano, todos los impuestos, que son millones y millones y millones de soles, ¿ya? Y las empresas extranjeras que vienen acá y ponen minas y dan regalías, aparte de impuestos dan regalías, hermano, dan un porcentaje, es el canon, ¿ya? Toda esa plata, que es una barbaridad de millones, hermano, que entra acá en el Perú,
que no es un país rico, pero entra millones y millones. ¿Qué dice Dios? Con esa plata tiene que servir al propio pueblo. Ese es el poder ejecutivo. O sea, Dios le dice al gobernante, al presidente Castillo que tenemos ahora, al anterior que hubo y al que vendrá, Dios dice, invierte el dinero en el propio pueblo. Gloria a Dios, hermano. Roma, ¿qué es lo que hizo Roma? Mire, escúchenme. ¿Qué es lo que hizo Roma? Que sirvió hasta para la evangelización, en infraestructura, en ingeniería. ¿Qué hizo Roma? ¿Usted no ha escuchado esa palabra, esa frase que dice, todos los caminos conducen a Roma? ¿Escuchado eso o no? Todos los caminos conducen a Roma. ¿Sabe por qué hay esa frase, ese refrán? Porque Roma invertía en hacer pistas, calzadas, ya, y hacía pistas, hacía carreteras, hermano, de un país a otro país. Y esas carreteras servían para traer mercadería, para que los soldados viajen, para que lleven las armas de los soldados, la comida, y también mercadería para negocio. O sea, hacer carreteras era una inversión que se hacía, pero el pueblo también salía beneficiado. Y el apóstol Pablo aprovechó las carreteras de Roma para llevar el evangelio, gloria a Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios. O sea, Roma invertía. Ese es el modelo de Dios. Por eso, la plata que entra al gobierno peruano, ¿qué tiene que hacer el presidente? ¿El poder ejecutivo? Reinvertirlo en el propio gobierno, en el propio pueblo. O sea, invertirlo en el pueblo. ¿Qué tiene que hacer? Carreteras, pistas. ¿Usted ha visto las pistas con hueco? ¿No? Cantidad de pistas con hueco. Para poner papeleta son campeones, hermano. Papeleta, no tienes un foquito te falta ya. 500 soles. ¿Tienes linterna? Linterna, no tengo linterna. Ya, 300 soles papeleta. Hermano, pero ¿cómo están las pistas? Puros huecos. ¿Dónde se va la plata? La gente, ¿dónde se va la plata? El gobierno tiene que construir hospitales. Aquí en Lima debe haber mínimo 10 hospitales del niño. 10 hospitales. Hay 2 hospitales del niño nada más. Y ya no hay cupo. Si quieres que te atiendan, saca cupo de acá a 3 meses, a 6 meses. Maternidad. ¿Cuántas maternidades hay acá en Lima? Acá debe haber mínimo 10 maternidades. No hay, hermano. Y esas maternidades son de hace décadas, hermano. Hay un hospital por acá en Barrios Altos que ven todo lo que es enfermedades del cerebro. Un hospital por Barrios Altos que ven todo lo que es enfermedades del cerebro. Ahí te hacen, hermano, resonancia al cerebro, todo el cerebro. Ese hospital se está cayendo por pedazos. Yo he ido, hermano, y llevé a mi suegro, estaba mal del cerebro, estaba mal de un examen al cerebro, entonces lo llevé, y un hospital, hermano, que está cayéndose a pedazos, y es el único que hay que se especializa en eso. Las paredes son de quincha. ¿El gobierno está invirtiendo? No. Tiene que haber 10 hospitales así, hermano. Mínimo. No hay. ¿Los colegios cómo están los colegios? La PAFA pide plata ¿para qué? Para pintar el salón, ¿sí? ¿Por qué no lo pinta el gobierno? Si son millones y millones que tiene el ministro de Educación tiene millones y no pinta los colegios. Las carpetas, las computadoras, ¿quién compra? Los padres de familia. Me han mandado una nota para dar una colaboración para comprar computadoras. ¿Y por qué no compra el gobierno? Si son millones que hay ahí. ¿Saben qué gastan la plata? En consultorías, en publicidad. En vez de comprar carpetas, pintar el salón o construir hospitales y colegios, ¿saben qué hacen con esa plata? Se lo gastan en consultorías, en consejeros, asesores, consejeros, publicidad. Y por una obra te roban. O sea, hermano, lo que están haciendo ahora, están robándolo al pueblo todos los días. Y todos los gobiernos han metido su uña, su garra.
Vean cuántas carpetas de investigación hay en el Poder Judicial de todos los gobiernos. Algunos habrán robado más que otros. Ustedes saben lo que hizo Toledo. Esto es conocido, yo no estoy hablando mal de nadie. Toledo es una carretera de Perú a Brasil que no sirve para nada. Cuando digo para nada es porque no era útil. O sea, en esa carretera la afluencia de transporte es mínimo. Mínimo, está vacío, no, ni una mosca pasa, un camión pasa cada 2 días. 7.000 millones de dólares al agua. Por eso le decían a Toledo, ¿por qué no robó haciendo hospitales? Es una carretera que no vale para nada. Miren, no debió de robar en nada. Entonces, así los gobiernos, ¿qué hacen? Ese dinero, que son miles de millones de dólares, en vez de invertirlo en el pueblo como Dios lo ha establecido, se lo agarran ellos. Se lo agarran. ¿Se acuerdan? ¿El modelo es bueno o no es bueno? ¿El sistema es bueno o no es bueno? Sí es bueno. El malo es el gobernante. El problema es el gobernante, que entran a robar, a robarse la plata del pueblo. Ese es el problema. No hay que echarle la culpa a la democracia. No hay que echarle la culpa al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo. No. El diseño es bueno. El problema son los seres humanos que están ahí sentados. Ellos son el problema. Gloria a Dios, hermano. Por eso, para ser gobernantes de la tierra, para ser presidente de la República, presidente del Poder Judicial, presidente del Congreso, ¿sabes cuál debe ser el requisito indispensable? Ser hijo de Dios, ser cristiano. Ese debería ser. Ser cristiano, bautizado en plena comunión, que toma Santa Cena, que se somete a la palabra. Ese debe ser el presidente del Poder Judicial por el último. Ahí hay más garantía. Pero ahora hasta son ateos. Hasta son ateos, hermano. Entonces, el modelo de democracia es el mejor que hay. Pero la deficiencia es de los seres humanos. Gloria a Dios. Pastor, ¿y por qué no hay teocracia acá mejor que hay una teocracia? Bueno, si hay una teocracia acá absoluta, si hay una teocracia absoluta acá, que Dios gobierna absolutamente, ¿sabe qué haría Dios? Mataría a todos los seres humanos que no son cristianos. Barrería a todos los seres humanos que no son cristianos y se quedaría con la iglesia y gobernaría con la iglesia. Esa es teocracia absoluta. Pero no. Dios ha dejado a su iglesia y en su iglesia sí hay teocracia. Las únicas personas que en su vida se someten a la teocracia son los cristianos, los creyentes de la iglesia de Dios. Y Dios le da libertad al hombre, hermano, para que él elija si quiere teocracia o quiere hacer lo que él le da la gana. Entonces, cuando una persona recibe a Cristo, está entrando en una teocracia. Dios gobernando su vida. ¿Quién gobierna tu vida? Dios. Teocracia en tu vida. ¿Quieres que Dios gobierne tu vida? No. Ah, ¿no quieres teocracia? Ya, bueno, Dios te da la libertad. Pero llegará un día en que Dios implantará su teocracia, literalmente en el planeta Tierra y en el universo entero, cuando Cristo venga en su segunda venida. Cuando Cristo venga en la segunda venida de Cristo, Él ahí sí va a arrasar con todos los que no quieren teocracia y se quedará con la iglesia. Gloria a Dios. Ahí será. Y Satanás será lanzado luego de fuego. Por lo pronto, Dios ha establecido, hermanos, gobiernos que van a dejarse llevar por el modelo que Él ha dejado, que es lo mejor, que es la democracia, que no concentra el poder, sino lo divide en 3 partes: ejecutivo, legislativo, judicial. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Pero nosotros, los hijos de Dios, hermano, tenemos que someternos primero a la teocracia y después al gobierno humano. Gloria a Dios. Bendito sea Cristo. ¿Lo ponemos a pie, hermano? Entonces, el 28 de julio, hermano, es bueno reflexionar en el gobierno humano y en el gobierno de Dios.
Bendito sea Cristo. Vamos a orar por los hermanos que nos ven. Padre Santo, Señor, Gracias. te pido por los hermanos que nos ven, Señor, que oren por los reyes de la tierra, que oren por los gobernantes, Señor. Nosotros como cristianos tenemos que orar y dar ejemplo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Las vidas que no te conocen, sálvalos, liberta las vidas, los corazones, Señor. Aleluya. Salva las almas, Sí, Padre. Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a